Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, porque estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas de esta noche, Señor, y de esta clase tuya, Señor, para tu gloria, Padre, y que siembres en nuestros corazones el entendimiento completo de tu palabra, Señor. No solamente para entenderla como humanos, Señor, sino como hijos tuyos, Señor, amados por ti, y que nuestro esfuerzo sea precisamente el caminar contigo y para ti, Padre. Señor, te pedimos que honres tu palabra, Señor, que mi boca honre tu palabra y que seas tú mismo, Señor, quien hable a través de mí, Señor. Bendice tu palabra, Señor, más hoy que hablamos de tu Hijo, Señor. Permítenos hacerlo carne en nuestra carne, Señor, para que podamos ir y llevar el mensaje tuyo correctamente, Señor, como a ti te agrada, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, decíamos la semana pasada que nosotros teníamos que ver en nuestras vidas, en la vida del mundo, la parte de ser o de vivir tal cual antes de Cristo y después de Cristo, como hombres, como cristianos, y cómo Dios mismo nos hace a nosotros, o cómo Él nos ve precisamente antes y después de Cristo. Esa parte precisamente que no concluimos es la que vamos a concluir ahorita. Decíamos la clase pasada, según el hombre, vivir antes y después de Cristo, es decir, cuando mencionamos aquí según el hombre, para los no creyentes eso sería un hombre, ¿no? Es como si dijéramos para los gentiles. Para los hombres o para los gentiles que no creen en Cristo, Jesús en la cruz o Jesús en vida en esta tierra simplemente fue un hombre más. ¿Por qué? Porque no creen en su santidad, en su divinidad. Simplemente fue un hombre más, un Pablo más, un Pedro más, dicen que un profeta, o sea, punto. No hay más que pensar, no hay más que creer, y según ellos no hay más evidencia de eso. ¿De acuerdo? Entonces, según los hombres en general, los no creyentes, Cristo, antes y después de él, no hay nada. Es un hombre más y se acabó. Según los creyentes en Cristo, tener una vida antes de Cristo y un después de Cristo significa que Jesús es nuestro único Salvador. Ni aún todos los sacrificios que se hicieron antes valieron la pena, ni aún todos los sacrificios que se hicieron antes de Cristo sirvieron finalmente. Hay evidencia bíblica de que así es y la vamos a repasar ahorita. Pero actualmente, para los que creen sin verle, para los que creen en ese sacrificio y que somos nosotros, Él se ha sacrificado por mi culpa y por tu culpa. Y por lo tanto, Él es la puerta, Él es el camino angosto, Él es nuestro Salvador. Según Cristo mismo, Él preguntaba, ¿quién dicen los demás que soy yo? Y Él mismo decía que Él era el Hijo que obedecía, el Hijo obediente, y que realmente así fue. Nunca mintió en ese aspecto. Jamás hubo lo que muchos otros han querido predicar como una apostasía verdaderamente, de que Él tuvo como hombre la oportunidad de rebelarse, de renunciar, de decir yo no voy allá, y muchos han ido peormente, ¿no? Más allá todavía.
Ayer veíamos o antier veíamos el cacho de una película que está sacada de los mismos infiernos, literalmente, ¿no? Haciendo una herejía y apostasía total de lo que es la divinidad de Cristo. Y según su propio Padre, según Dios, lo dice la Biblia, este es mi Hijo amado, y en Él tengo contentamiento. Tan amado que lo sacrificó por nosotros. O sea que también nos amó a nosotros. Tan amado que a partir de ese sacrificio, Dios no perdona a ninguno que no crea en ese sacrificio. Somos cristianos porque creemos en ese sacrificio. No somos una religión más, no somos una secta más que te hace ver bonito, que te hace ver elegante o que te hace ver próspero o que busca en tus chakras. No somos ningún tipo de religión que juega con las demás personas, sino somos la religión que realmente muestra al Salvador. Ninguna otra lo hace. Y por eso somos cristianos y estamos dispuestos a dar incluso la vida por defender esa verdad. Aquí en China, aquí en Roma, aquí en todo lugar del mundo. Si creemos en Jesucristo, si confiamos en Él y sabemos que Él dio la vida por nosotros, nosotros no, vaya, así nos trituren. Y Dios da una retribución por eso. Al que cree en su Hijo, al que cree en ese sacrificio, le da la vida eterna como recompensa. Que eso requiere de fe y que mismo Dios es quien siembra a través del Espíritu Santo en nosotros y que ya lo hemos revisado paso a paso. Pero esa es la recompensa. Contrario a los que no creen en Él, como vimos al principio con los gentiles. Dios está airado contra cada uno de ellos. Dios está en su furor por cada uno de ellos que no cree en ese sagrado sacrificio, en su Hijo. ¿Sí? Vimos también Deuteronomio 32:35 y Romanos 12:19, donde decíamos Dios decidió amarnos. Mientras Jesús estuvo con nosotros, vivió sin pecado, perfectamente. Aún, decíamos la clase pasada, cuando Él fue tentado, en todo absolutamente, y sin embargo, nunca se dio a ese pecado. Y se cumplió que Él muriera. Proféticamente ya estaba designado que había de nacer, había de venir al mundo. Se cumplió como tal esa profecía y murió como tal estaba profetizado. Y además hubo testigos. Y aunque nosotros no estuvimos ahí en ese momento, hoy por hoy somos testigos de que así fue. Creemos en las evidencias claras de que así sucedió, como si nosotros hubiéramos estado allí presentes, igual que sus apóstoles, igual que Pablo cuando tuvo la confrontación con él días después. Y nosotros debemos de tener eso muy presente en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos testigos y por eso nosotros vamos y predicamos el Evangelio de la resurrección. No somos, bueno, pues dicen, no, somos testigos fieles. Por eso es que somos cristianos. Creemos en Él y nos hacemos a nosotros de esa historia. Y que además esa historia es vigente
No es un acto que ya nada más pasó. Lo hemos dicho antes, tan vigente que cada vez que nosotros predicamos con toda la intención de que una vida sea transformada, el Espíritu Santo hace su trabajo y sucede. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas la parte donde dos hombres estaban orando y uno decía, gracias porque yo no soy como este y yo no soy como los demás? Y el otro hombre decía, Señor, humildemente decía, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Bueno, alguna vez Ricardo nos enseñó en una de las prédicas, en esa oración, en esa simple oración, estaba englobado todo el Evangelio. El sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué significa la propiciación? Según lo que está aquí escrito, significa sacrificio que satisface la justicia de Dios, sacrificio que calma la ira de Dios. Y no había otro más que Jesús para poder calmar esa ira. Y en esa pequeña oración había un reconocimiento de quiénes somos como hombres realmente ante Dios, pecadores. Y si alguien no muere por nosotros como propiciación, nosotros no hay con qué pagar. No tenemos nada, ni en las entrañas, ni en el alma, ni en el espíritu, ni en la carne, ni en propiedades, nada, nada, con lo que nosotros pudiéramos pagar un precio. Por eso esa oración de Señor, sé propicio a mí, pecador, engloba todo el Evangelio completo, la necesidad que tenemos como pecadores de haber ofendido a Dios. Y Dios responde esa oración. Jesús vino al mundo, se sacrificó por nosotros, fue propicio a nosotros. Mateo 8:31 habla de su predicción, igual que Isaías 53, 5 y 6. Y comenzó a enseñarles en Marcos 8:31 que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Aún él estaba ahí prediciendo lo que iba a suceder. No solamente iba a morir, sino que además iba a resucitar. En Hechos 10:39, bueno, Isaías 53:6, podemos ir rápidamente ahí. y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Suficiente. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, no dice ahí unos cuantos, sino dice todos nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hechos 10:39 da testimonio de que realmente sucedió su muerte. Hablando a los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, Pedro dice: y nosotros somos testigos
de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Vemos entonces que la muerte sí ocurrió y que sí hubo testigos, que sí fue presenciada por gente cercana y gente lejana. Históricamente hemos encontrado, no porque no lo investiguemos nosotros, sino alguien más ya lo ha investigado, y hay muchas evidencias de que los historiadores datan de que sí sucedió esta crucifixión. Nuestra creencia no es una creencia de Oquis, no es, pues es que me lo contaron, no, es que hay evidencia. No, nuestra religión no está hecha de lo que un hombre creyó y ahí se la inventaron y se la fueron armando, no. Para algunos de los que nos escuchen a través del video, han escuchado o han visto que continuamente hablamos y de repente atacamos más, por ejemplo, la fe católica o las creencias, no la fe, porque esa no es fe, que la de otras. Pero vaya, el creer, por ejemplo, en la aparición de una virgen, que no hay evidencia y que los historiadores además han sustentado el error de que eso haya sucedido, con 1001 evidencias, eso no sucede con Jesucristo. En ningún caso. Creo que cuando en la tarea, creo que es en Corintios, en 1 de Corintios 15, del 3 al 8, en donde habla Pablo de que hubo testigos de lo que sucedió con Jesucristo, y dijo, y aún algunos de ellos aún viven. Exactamente. Fueron testigos de lo que Jesucristo hizo. Y luego todavía dijo, y dio hasta los nombres. Ajá, y yo también soy testigo de eso. Efectivamente. Sus discípulos y yo también me permitió ser testigo de eso, algo así, ¿no? Así es. Ahorita lo vamos a ver precisamente. ¿Qué tiene entonces en especial el que Cristo haya muerto en la cruz? Fue la muerte más horrenda humanamente conocida, pero además fue por nuestra causa. Jesús nunca pecó, Él no merecía la muerte. Y eso es algo de subrayarse y de aprendérnoslo, precisamente cuando compartimos el Evangelio. Él no merecía la muerte. Es irónico que alguien que no merece el castigo haya recibido tal castigo. Todos, lo que acabamos de leer ahorita, todos nos hicimos rebeldes. Por lo tanto, todos merecíamos la muerte, excepto Él. Y la gran ironía es que, aún no mereciéndola, vaya, Él era puro. No hay historia que contradiga esto. Él era santo, aún siendo hombre. De ahí es que su sacrificio es tan agradable a Dios. Porque no mereciendo la muerte, Él dijo que caiga sobre mí todo. Dar la vida por los demás. ¿Sí? Pero no la puede dar cualquiera. Vemos películas de guerra o historias de lo que tú quieras, donde una persona da la vida por otra, y si no hay fe y si no hay Cristo en medio, no sirve de nada absolutamente. La misma Biblia habla al respecto. Si Cristo no está en medio, de nada serviría que un hombre o una mujer diera la vida por otro hombre o por otra mujer. Prefiero morir yo y que mi hijo se salve o que mi hija se salve. No te sirve de nada si Cristo no está en medio. Yo me quito el corazón para que se lo den a mi esposa. Si no está Cristo en medio, de nada te sirve. Ni te vas a salvar tú, y lo más seguro es que ni tu esposa se salve tampoco.
cosas como esas. Y en Cristo no fue así. En Cristo Él ya sabía lo que venía. Hablamos ahorita de lo que Él predijo y de lo que ya habían predicho los hombres profetas antes en el Antiguo Testamento. Él fue castigado a fin de que tú y yo fuéramos perdonados. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado. Él murió por mi culpa. Él murió por tu culpa. Apuntamos por aquí. Dios siempre justo logra perdonar al pecador. ¿Para qué murió Jesucristo? Para perdonarnos. Para que la ira de Dios fuera saciada. Para poder reconciliarnos con Dios. Y cada vez que hoy nosotros cometemos un pecado, estamos haciendo a un lado el sacrificio. Lo decíamos hace rato, el antes de Cristo y el después de Cristo, a la manera de Dios. Cada vez que pecamos, nosotros realmente estamos rechazando el sacrificio de su Hijo. Y debería de ser suficiente para los que somos creyentes para no pecar. No es lo mismo hacerlo deliberadamente que caer, porque somos humanos. Pero una cosa es caer y otra cosa es no arrepentirte. Y arrepentirte, como lo hemos aprendido siempre, requiere de no vivir más en ese pecado. No repetirlo continuamente como lo hacemos con todos los pecados que tenemos. El no buscar a Dios, el no orar a Dios, el no arrepentirnos de nuestros pecados, hace que nosotros mismos estemos invalidando el sacrificio. Y por lo tanto tenemos encima de nosotros la ira de Dios. Y debemos de cuidar mucho esa parte. Entenderla, cuidarla, que es la parte de la santidad, y entonces poder transmitirla a otros. Porque si tu vida y mi vida no dan testimonio de vivir en esta santidad, que es el continuo arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestros pecados pasados, nada. Vaya, ni siquiera podríamos decir nosotros, yo soy cristiano. Hay evidencia de que yo soy salvo. ¿Qué somos tú y yo delante de Dios? ¿Cuál es el valor que tenemos realmente nosotros delante de Dios? Ninguno. Y aún así Dios decidió amarnos. Y aún así, estando todavía en rebelión contra Él, Dios puso a su Hijo como sacrificio. Ese es el verdadero valor de la muerte de Cristo por nosotros. Y no es necesario tener que gritarlo, como para ver si ahora sí me haces caso. Es que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón para entender por qué ese sacrificio es válido. Y además, el que tú lo invalides hace que haya un juicio contra ti. Hebreos 9:27. Te vas a enfrentar a la muerte y te vas a enfrentar a un juicio por haber invalidado lo que Dios ya hizo por ti. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en
Él. Isaías 53, lo acabamos de leer, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras versiones dice sanados. Y el problema de esta porción de la Biblia es que muchas iglesias, muchos predicadores la han mal usado. Tan la han mal usado que mucha gente sigue declarando sanidad en su vida por la llaga de Cristo, porque por su llaga fuimos curados, porque por su llaga fuimos sanados. Lo decía bien tu mamá hace rato de lo que estuvo hablando. Sí, curados y sanados, ¿de qué? De nuestros pecados, de nuestros delitos, de esa afrenta. Es como si fuéramos leprosos. Tú cometes un pecado y te inundas completamente, un solo pecado, y te inunda completamente de lepra ante Dios. Jesucristo lo que hizo cuando sanó a uno, a 10 o a los muchos leprosos que haya sanado, era un reflejo de lo que espiritualmente hace con nosotros cuando nos perdona. Nos limpia totalmente. Y el problema es que muchos lo malusan. Lo malusan y dicen, por su llaga, yo me declaro sano. ¿A dónde vas? Si Él está hablando de su sacrificio por tu salvación. Si a Él le place darte salud en tu cuerpo, vaya, es un extra. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Mejor que te vayas mocho al cielo y no completo al infierno, ¿no? Jesucristo no está fabricado por Marvel, por alguna compañía de cómics, ¿no? No hay héroes, no existen los héroes, existe uno solo y nosotros debemos de verlo como tal, el único, el verdadero. Dice aquí, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y primera de Timoteo 2:5. Porque no hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo encarnado fue precisamente el mediador. Él murió en nuestro lugar. Los puntos que teníamos que resumir eran: debemos conocer las malas noticias si estábamos destituidos. Jesús es el punto focal de toda la Escritura, siempre lo ha sido. Cuando evangelicemos, sabemos que no nada más a partir del Nuevo Testamento es Jesucristo, sino desde la primera página en Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, hasta el último. Hasta el último de lo último. La Z del glosario. Es que se me escapa el... Sí, 22, 21. Lo dije bien. Gracias, Señor. No podemos salvarnos a nosotros mismos. El cristianismo no es solo otra religión, sino es la única que hace conocer al Salvador. No es como tal la religión que salva, sino la que tiene al Salvador. ¿De acuerdo? Y la santidad de Dios, la justicia y la misericordia son consistentes dentro de su ser divino.
El Evangelio entonces tiene sentido. No hay inconsistencia en la historia. Bueno, hasta ahí sería la vida de Cristo y la muerte de Cristo. ¿Y ya acabó la historia? No. Nos falta la resurrección. No podemos compartir las buenas nuevas, no podemos compartir el Evangelio si no hablamos de Cristo resucitado. Definitivamente. Lo dejaríamos muerto, ¿no? Lo dejaríamos muerto, y eso equivale a que Él fuera un pecador, por lo tanto digno de muerte, merecedor de la muerte, y como tal, Él no es Dios. Porque no tuvo una vida santa de la que hemos estado hablando. Aún por nacimiento Él habría nacido pecador. Sí, habría sido cualquier Habría sido cualquier humano. Lo decíamos hace rato con el repaso, antes de y después de Cristo. Para los gentiles, para los que no conocen a Cristo, esa es la verdad. Fue cualquier otro. Pero no es cierto. Este hombre murió y resucitó. Y no resucitó y derechito al cielo, sino resucitó y se hizo presente delante de mucha gente en muchos lugares durante más de 40 días. O por lo menos 40 días. ¿Por qué lo hizo? Para dejar evidencia clara de que sí resucitó. Y que por lo tanto su divinidad una vez más se confirmó y se afirmó. La planta de sus pies volvieron a caminar, a dar pasos sobre la tierra. No resucitó nada más para encargarle a Pedro y para hablar con los demás. Y muchachos, ¿cómo ven? ¿Sí nos salió bien el truco? No era truco. Era Dios. Es Dios. Él no ha muerto. Por eso es que hablamos de un Dios vivo. Porque Él resucitó y después de dar evidencia de su resurrección, se elevó al cielo. Ese debe de ser nuestro temor como cristianos. Nuestro temor y nuestro aliciente cuando nosotros vamos y compartimos el Evangelio. Estamos hablando de alguien que está vivo en este momento y que sabe cada uno de tus actos y mis actos, cada uno de tus pensamientos y mis pensamientos, cada uno de tus mal deseos y tus bien deseos. Hablábamos ahorita de ciertas peticiones. Él sabe cada una de ellas. Y sabe realmente, como decía tu mamá, por qué y para qué son. Y no tarda en aplicar su juicio. No subió a su trono para descansar de todo el castigo que recibió en su momento. Trono, corona, para reinar y hacer justicia cuando tenga que hacer justicia, tan pronto como sea necesario y tan pronto como Él diga hasta aquí, porque en su soberanía Él lo va a hacer. Está vivo. No predicamos la historia de cualquier otro hombre, de cualquier otro rey, del único que resucitó, del único que está vivo. Y por eso nuestra fe es ciega en saber que así fue, en entenderlo como tal, en amarlo como tal y en vivir para Él. No es la historia de Benito Juárez, de Venustiano Carranza, no. Es Dios. Y no es algo que ya pasó. Sigue vigente, lo hemos dicho y lo tenemos que seguir insistiendo. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez
por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Para qué resucitó Cristo? Para llevarnos a Dios. Si Cristo hubiera muerto nada más, no hubiera resucitado, no se habría completado el ciclo completo de poder presentarse ante Dios como nuestro justo o nuestro justificador. Él cree en mí, por lo tanto Él puede pasar. Él no cree en mí, por lo tanto Él no puede pasar. No es que Dios estuviera ciego y dijera, es que yo no veo quién sí y quién no. Es que Dios no puede convivir con el pecado. Y Cristo es el filtro de los que sí y de los que no. Porque ninguno de los que nos vamos a presentar ante Él en el día realmente somos merecedores de. Aún en el juicio, Cristo sigue siendo el intercesor. Aún en el juicio, Cristo sigue siendo el filtro, el intermediario, para poder hacernos aceptos al Padre, a cada uno de nosotros. Sin la resurrección, sin la subida a su trono, esto no sería posible. Por eso es tan necesaria y por eso es tan real. De hecho, su ascensión también fue verificable, también fue presenciada. ¿Qué significa entonces la palabra resurrección? Porque la hablamos, la entendemos incluso como desviadamente. ¿Pero qué significa? ¿Lo que es? Se refiere a alguien que está muerto y es resucitado de la muerte. Decíamos, o lo hemos dicho en clases pasadas incontablemente, ¿por qué resistió a la muerte o por qué venció la muerte? Porque la paga del pecado es la muerte. Y él nunca pecó. ¿Qué le podía hacer la muerte? Muchos te dicen, pero es que los recién nacidos, ¿qué pecado pueden tener? Y sin embargo están ahí, muertos. Pero si es una bebita de meses o un bebé de meses, o sea, o recién nacido o ya nació muerto, ¿dónde crees que está? Nacemos ya con el pecado desde hace miles de años. La resurrección de Jesús importa entonces cuando compartimos el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos da esa esperanza de que sí somos o podemos ser dignos de ser salvos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque Él ya resucitó. Porque Él está allá. Y Él va a venir. Eso es lo que nos da una garantía cuando compartimos el Evangelio. Él está vivo. Él está vivo y por lo tanto los que nos apegamos a Él estamos cubiertos, literalmente, defendidos. Nos podemos parar atrás de Él para que el Padre lo vea a Él y nosotros pasemos. Tan transparentes, literalmente, como si nos escondiéramos. Bien lo dices ahorita. Pero es Él quien dice, este sí se puede esconder aquí. Y los demás no. Estos 3 sí y esos miles no. Porque estos 3 sí creyeron y esos miles no. Y así va a suceder. Y aún así no vamos a ser dignos si los
arcángeles, dice la Biblia, que no son dignos de verlo. Los ángeles no son dignos de verlo. ¿Sí pasaríamos así? Totalmente seguro de que sería así. Primera de Corintios 15, del 17 al 19, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración. De esas palabritas que también están ahí escritas y no sabemos, ¿no? Sentimiento de pena o lástima por otro que lo sufre. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Primera de Corintios 15, del 17 al 19, que nuestra fe sería vana. Por lo tanto, dirían, los cristianos son unos más de otras religiones. Son dignos de burla, literalmente. Y aún así, muchos se burlan de nosotros. Pero nosotros estamos aferrados a la verdad, porque sabemos que la es. Nuestra fe no fue vana. ¿Por qué nuestra fe no fue vana? Porque Cristo resucitó. Dice aquí, la resurrección no es simplemente un complemento agradable para el Evangelio. Es fundamental para nuestra fe. La resurrección es fundamental, vaya. Sin ella seguiríamos todavía en nuestros pecados. ¿Por qué? No hay quien me juzgue. Está muerto, ¿no? ¿Quién te va a decir algo? Pero está vivo. Entonces mi santidad vale. Mi santidad importa. Porque Cristo, quien se entregó por mí, conoce mi corazón, conoce mi vida, conoce mis pensamientos. Y un día yo sé que voy a ser juzgado. Por Él directamente. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos podríamos pasar aquí, vaya, días enteros en tratar de interpretarlo. Cuando yo lo leí, no solamente esta vez, sino antes, me sonaba como muy rebuscado. Y no es que ahora seamos más conscientes o más sabios, sino que entendemos lo que significa. Entendemos lo que realmente significa bendito el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, de estar muertos en delitos y pecados. Y que no hicimos nada, lo dijimos la clase pasada y lo hemos de seguir diciendo una y otra vez, y cada vez que evangelicemos lo hemos de decir por siempre. A nosotros la salvación no nos costó nada, pero a Dios le costó todo. Hubo resurrección, entonces somos dignos, creyendo en Él.
Cristo entonces se coronó, Cristo entonces ascendió, Cristo entonces vive. Hay una serie de 7 declaraciones sobre esta resurrección y vamos a poner los títulos, por favor. La primera es: Jesús predijo su resurrección y ya la vimos. Marcos 10, 33 y 34, adicional a la que ya habíamos puesto originalmente, que era 8:31. Segunda, Jesús realmente resucitó. Hay más citas bíblicas, pero nos vamos a quedar solamente con esa, ¿de acuerdo? Marcos 16, 1, 8. Jesús realmente resucitó. Marcos 16, 1, 8. Y Hechos 1, 3. Sobre todo Hechos 1, 3, que dice: a quienes también después de haber padecido, es decir, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La tercera, Jesús es exaltado como el gobernante resucitado. Efesios 1, 19 al 22. Siguiente, Jesús conquistó el pecado. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El mismo Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre. Y hasta el 10. Siguiente, Jesús conquistó la muerte. Primera de Corintios 15, 55 al 57. Y esta la hemos cantado constantemente. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y Romanos 6, 8 y 9. Siguiente, al Jesús haber conquistado el pecado y conquistar la muerte, Jesús da nueva vida. Primera de Pedro 1:3, que ya la vimos ahorita. Y el último punto, Jesús regresará para juzgar. Hechos 17:31. Hechos 17:31. Ok, entonces
Ya vimos la parte donde Jesús predijo su resurrección y la parte donde realmente resucitó, que es Marcos 16, 1-8, donde Jesús envía ángeles a las mujeres. En esta parte, si la lees completa, vas a observar que Dios envió ángeles para anunciar estas buenas noticias, como cuando lo hizo con María. Van a nacer y van a nacer a través de ti. Y después los envía para decirles si Él ya ascendió al cielo, ¿no? ¿Por qué lo buscan en donde no está? En esta parte de donde realmente resucitó, es importante leer este grupo. Dice: a lo largo de los años, muchas personas han debatido la historicidad de la resurrección física de Jesús de entre los muertos. Desde líderes religiosos, judíos de los tiempos de Jesús, propagando la mentira de que los apóstoles habían robado su cuerpo. Mateo 28, 11, 15 dice todo eso. Hasta personas de hoy diciendo que la resurrección fue algo que se inventó Pablo, el apóstol. Aunque esto no es una clase de apologética, permíteme decir algunas cosas acerca de por qué deberíamos creer en la resurrección de Jesucristo. Y recuerda, dice aquí, no tenemos una fe ignorante, sino una fe bien informada. 5 puntos. 1. Dios es verdadero y su palabra también. Él odia el engaño. Fuera de eso, nada es imposible para Dios. La resurrección no establece la deidad de Jesús, pero como mencionamos antes, es evidencia de ello. La resurrección es una evidencia más de su divinidad, es decir, de que Él es Dios. Nadie más lo ha podido hacer. 2. Como leemos en las Escrituras, la resurrección de Jesús fue prevista y hubo muchos testigos de primera mano testificándola. La resurrección de Jesús no se realizó en un closet, sino que fue hecha en público. Después del tercer día, un cuerpo muerto no pudo ser encontrado, pero alrededor de 500 personas testificaron a Jesús vivir después de ser ejecutado. Primera de Corintios 5, 15, 6. Y dieron sus nombres. Ahora, estas personas todavía estaban para confirmar o negar estas historias. Y sin embargo, se continuaron difundiendo ampliamente. Esa es una prueba concreta de que algo increíble sucedió. 3. La Escritura describe la persecución de los apóstoles, desde el encarcelamiento hasta las flagelaciones severas. La tradición sostiene que casi todos los apóstoles fueron asesinados por el mensaje que proclamaban. Sería extraordinario que este grupo de hombres muriera por una mentira. El cambio repentino en ellos de estar asustados como Pedro a anunciar valientemente a nuestro Señor resucitado es evidencia en sí misma. 4. Más allá de eso, la explosión en números de la iglesia primitiva es innegable. Algo debe explicar por qué tantas personas comenzaron a seguir a Jesús con gran riesgo para ellos. Sería difícil identificar una mejor explicación que la resurrección. Y sí. 5 y último. Algunas de las tradiciones más conservadoras en una sociedad son sus tradiciones religiosas. Sin embargo, en el primer siglo después de Cristo, ves a miles de judíos, quizás cientos de miles, abandonando una tradición centenaria de adoración el sábado para ahora adorar el domingo. ¿Qué tendría el poder de hacer tal cambio? La evidencia de la resurrección.
Actualmente, bueno, vamos a ver la parte de Efesios 1, 19 y 22, que es el punto 3. Jesús es exaltado como gobernante resucitado. Efesios 1, del 19 al 22. Mucho. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. lo dio por cabeza. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. En clases pasadas, en la segunda clase específicamente, veíamos la caída del hombre y la rebelión. Es decir, hazte a un lado, Dios. No quiero que me gobiernes, yo me gobierno a mí mismo. Y Dios dijo, pues, haz lo que quieras un rato, pero yo soy tu gobernante. Yo soy tu Dios. Y si sigues en esa rebelión, vas a tener tu castigo. Y Jesús viene, cumple el cometido suficiente y es puesto por cabeza sobre todas las cosas. Pero es que ese se está rebelando contra ti aún todavía y no cree. A pesar de que tú ya padeciste, a pesar de que tú ya te sacrificaste, no importa. Sobre todas las cosas, yo reino. A pesar de que el hombre siga queriendo hacer a un lado a Dios. Por eso él tiene toda la libertad de poder decir cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha. Y a todos estos les va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Si con el simple hecho de no creer la libráramos, diríamos, bueno, pues yo no pertenezco a su reino. Él no gobierna sobre mí. Pero no es así. El punto 4, Jesús conquistó el pecado. Romanos 4:25, ya lo vimos ahorita. Él fue entregado por nuestras transgresiones. 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Con su muerte perdonó nuestros pecados, pero con la resurrección, ahora vida, y creyendo en Él, nosotros somos salvos. No solamente es en la muerte de Jesús, sino ahora somos salvos en su vida. Lo decíamos hace rato, Él es el intermediario. Este sí, este no. Este sí, este también, estos 10 no. En su vida. Dice aquí, aunque los sacrificios de cabritos y corderos debían ofrecerse una y otra vez en el Antiguo Testamento, Cristo tuvo que ofrecerse una sola vez. Y mientras que los corderos permanecían muertos porque en realidad nunca quitaron el pecado del pueblo,
Cristo resucitó de los muertos porque su sacrificio fue aceptado y suficiente. La resurrección de Jesús reivindica sus propias declaraciones y fue evidencia de su pureza. Al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios estaba diciendo que aprobaba la obra de salvación de mismo Cristo y que Jesús, obviamente, no necesitaba estar muerto. Romanos 6, 8 y 9 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Es decir, la muerte no tiene poder sobre Él, sino al revés. Él tiene poder sobre la muerte. Entonces, la resurrección está conectada con la justificación. Y la misma resurrección está conectada con la regeneración nuestra. Porque nosotros morimos a nuestro viejo hombre y somos renacidos en Cristo, en el nuevo hombre. No solamente es la justificación por los pecados, sino es también la regeneración, conjuntas en una sola obra de Cristo, la resurrección. Creer en la resurrección, yo hice aquí el apunte, es realmente tener esa semilla de fe. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón al que designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Muchos nos preguntamos esa parte de en qué momento nace la fe en nosotros. Cuando repetimos una oración de fe. Cuando alguien viene y nos predica nada más. Y si nos predicó otra cosa que era diferente al Evangelio. Si nunca nos habló de la muerte y resurrección de Jesucristo. Solamente nos dijeron, bueno, pues tú quieres ser salvo, repite esta oración según Romanos 10, 8 y 9. Romanos 10, 9, 10. ¿Habría fe en ti? La palabra dice que no. Que te tuvieron que haber predicado el Evangelio y mostrarte a Cristo muerto y resucitado. Porque en su resurrección, al haberlo levantado de los muertos, y nosotros creer en eso, entonces es que el Espíritu Santo obra en fe en ti y te da ese momento de fe. Hechos 17:31. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Necesitamos recalcar esto cada vez que nosotros evangelizamos. No solo la esperanza de abrazar la resurrección de Cristo, sino las consecuencias de no hacerlo. Su resurrección significa que algún día Él será nuestro juez. Lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo. Si rechazamos a Jesús durante nuestras vidas, Él nos va a rechazar en el día del juicio. Absolutamente. Vamos a ver por último Colosenses 3, 1 y 4. Del 1 al 4, perdón. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Amén. Amén. ¿En qué está lo nuestro? En poner la mira en las cosas de Dios, en hacer la obra según su voluntad, en hacer y cumplir sus propósitos, no los nuestros. Pero es que dice la palabra que Él va a cumplir los deseos de tu corazón. Sí, siempre y cuando los deseos de tu corazón sean cumplir su propósito y su voluntad. Para los creyentes el fin de esta vida significa vivir con Jesús en gloria. Para los no creyentes, vivir la vida loca. Vamos a cerrar. Tenemos esperanza porque Dios resucitó a Jesús de los muertos y así sabemos que Él también resucitará a todos los que están en Él. Es nuestra fe, es verídica, es la manera en que nosotros debemos de compartirla con los demás. La soberanía de Dios, la caída del hombre, la depravación del hombre, la paga de Dios por ese pecado o por esa rebelión, Cristo como la paga, viviendo entre nosotros, muriendo por nosotros y resucitando para darnos vida. Vamos a terminar. ¿Quieres orar? Señor bendito, te damos gracias por la manera en que muestras tu palabra a nosotros, Señor. Te agradecemos cómo es que tu Espíritu Santo nos revela tu palabra y tu salvación. El que hoy aprendamos que al creer en tu resurrección viene la fe a nosotros, Señor. Eso nos llena de esperanza, Padre, a quienes hemos creído, Padre, en ti, Señor, en que tú resucitaste. Hoy hablamos, Señor, diciendo, sí creemos en eso, Señor. Creemos y somos testigos de esa resurrección. Es tu Espíritu Santo el que la muestra y es tu Espíritu Santo el que pone la fe en nosotros para creerlo. Y hay algo en nosotros que dice, sí lo creo, y sí creo en esa resurrección. Y yo soy testigo de esa resurrección. Y esa es la fe que tenemos en ti, que no hemos visto, no lo hemos visto con nuestros ojos, pero lo creemos con nuestra fe. Y eso solamente puede venir de ti. Eso es un don tuyo, Señor. Gracias, Padre mío, por haberlo puesto en nosotros, por haberlo mostrado a nosotros y a las personas del video, Padre. Yo te ruego, Señor, que así como lo estamos creyendo nosotros, ellos también lo crean, Padre. Amén. Y que así como nosotros, Señor, nos hace comprometernos a llevar este evangelio a otros, Señor, el mostrar tu resurrección a otros, Señor, que también nuestros hermanos que vean el video, Señor, hagan que otras personas escuchen tu evangelio y escuchen de tu resurrección, sí, para que sean alcanzadas esas personas, esas almas. Amén, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Que no nos quedemos con la palabra que escuchamos, sino que la llevemos a otros. Sí, Señor. Porque no sabemos quiénes son los elegidos, pero sí sabemos que debemos de cumplir con un mandato que tú nos has dado y es llevar el evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos lo muestras en este tiempo. El que debemos llevarlo y mostrarlo. Y que tú te encargarás de poner la fe en cada persona, Señor. En cada corazón, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre nuestro, porque tú nos lo has dado. Gracias por esta noche, porque ha sido de gran bendición, Señor, el escuchar tu palabra, tu verdad.
y nos aferramos a esa verdad, Señor. Sí, sí. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.